descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Los sucesos vertiginosos de la noche anterior prepararon a Jacob, casi a último minuto, para lo que estaba a punto de ocurrir. Leamos acerca de esto en Génesis capítulo 33. Génesis 33. Leeremos el capítulo completo, y si tienes la Biblia completa judía, está en la página 36. Jacob alzó los ojos y miró hacia afuera, y allí venía Esaú, y 400 hombres con él. Entonces Jacob dividió a los hijos entre Lea, Raquel y las 2 siervas, poniendo a las siervas y a sus hijos en primer lugar, a Lea y a sus hijos en segundo lugar, y a Raquel y a Joseph, o José, de último. Entonces él mismo pasó delante de ellos y se postró en el suelo 7 veces antes de acercarse a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, le rodeó el cuello con los brazos y lo besó, y lloraron. Esaú levantó la vista. Al ver a las mujeres y los niños, preguntó: ¿Quiénes son estos que están contigo? Jacob respondió: los hijos que Dios en su misericordia ha dado a tu siervo. Entonces las siervas se acercaron con sus hijos y se postraron. Lea también se acercó con sus hijos y se postraron. Y de último vinieron José y Raquel y se postraron. Esaú preguntó: ¿cuál era el significado de esta procesión de manadas que encontré? Y él respondió: era para ganar el favor de mi señor. Esaú respondió: ya tengo mucho, hermano mío. Guarda tus posesiones para ti. Jacob dijo: no, te ruego que, si ahora he ganado tu favor, acepta mi presente. El solo hecho de ver tu rostro ha sido como ver el rostro de Dios, ahora que me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que te he traído, porque Dios me ha tratado con bondad y tengo suficiente. Y le insistió hasta que lo aceptó. Esaú dijo: levantemos el campamento y pongámonos en marcha. Yo iré primero. Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son pequeños y que las ovejas y vacas que amamantan a sus crías me preocupan, porque si los apuran, aunque sea un día, todos los rebaños morirán. En cambio, vaya mi señor delante de su siervo. Yo viajaré más despacio, al paso del ganado delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Esaú respondió: entonces permíteme dejar contigo parte de la gente que está conmigo. Pero Jacob dijo: no hay necesidad de que mi señor sea tan amable conmigo. Así que Esaú salió ese día para regresar a Seir. Jacob siguió hasta Sucot, donde construyó una casa e hizo refugios para su ganado. Por eso el lugar es llamado Sucot. Habiendo viajado desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Sichem, en Canaán, y acampó cerca de la ciudad. De mano de los hijos de Hamor, padre de Sichem, compró por 100 piezas de plata la parcela de tierra donde había plantado su tienda. Allí levantó un altar y lo llamó El Elohé Yisrael, Dios, el Dios de Israel. La pregunta acerca de la supervivencia de Jacob y su descendencia estaba a punto de ser respondida cuando avistó a Esaú al frente de su banda de 400 hombres. Jacob puso a su familia en un orden específico, que podría tener algún significado, pero lo único que puedo inferir es que puso al frente las personas menos importantes según su criterio, y puso detrás a las más importantes. Es decir, sus concubinas y los hijos que tuvieron ellas fueron puestos al frente del peligro inminente, mientras que a Rachel, su esposa más amada, y a su hijo favorito, José, los puso en la retaguardia. Así tenían más oportunidad de escapar en caso de que Esaú atacara. Luego Jacob corrió al frente de todos y se postró ante su hermano. Se tumbó en el suelo.
él se postró 7 veces esperando a que sucediera lo inevitable. Esto representaba una rendición absoluta. Según los estándares del Medio Oriente, Jacob se presentó a sí mismo y a todo su clan ante Esaú para ser sujetos de su misericordia o de su ira. La ironía de esta situación es impactante. En este preciso momento de la historia, la bendición que dio Isaac a sus 2 hijos estaba exactamente invertida. Ya que la bendición de Jacob era que sería señor sobre su hermano, es decir, su tribu, y la bendición de Esaú era que estaría bajo el yugo de sus parientes. Y aquí vemos, en cambio, que Jacob puso su vida y la de todos en su clan a los pies de su hermano. Esaú lo perdonó, y los 2 hermanos se reconciliaron. Los años habían apaciguado la ira de Esaú, tal como lo había predicho Rebeca, la madre de los gemelos. Aparte de eso, la increíble ofrenda de regalos de Jacob a Esaú fue tan generosa que mostraba la completa sinceridad y el arrepentimiento de Jacob por sus malas acciones. Con un saludo al estilo del Medio Oriente y con el mayor respeto, Jacob le ofrece los regalos a su hermano y le presenta a su familia. Esaú al principio rechazó los regalos, pero finalmente los aceptó. Sin embargo, Jacob es sabio, y aún después de que Esaú había sido amable, Jacob continuó hablando con Esaú como un subordinado se dirige a su superior. Y por cierto, las costumbres del Medio Oriente exigen que todos los regalos sean inicialmente rechazados antes de ser aceptados. Este pequeño teatro, en el que vemos que Jacob se los ofrece y Esaú los rechaza primero, pero luego los acepta, no podría haber sido de otra manera. No hay un significado espiritual especial en ello. En este momento Esaú pensaba que Jacob y su clan venían para unirse al suyo en la tierra de Edom, por lo cual se ofreció a acompañar a sus parientes por el camino. Jacob le dijo que eso no era factible porque estos fuertes nómadas del desierto se moverían a un paso muy rápido para las manadas y los rebaños que Jacob debía arrear delante de él. Entonces Esaú le ofreció una escolta armada, pero Jacob también lo rechazó y dijo que confiaba en que Dios lo protegía. Esaú accedió y se fue a su casa, viajando hacia el sur para regresar a Edom. Jacob no tenía ninguna intención de seguir a Esaú a Edom, a menos que se viera obligado, lo cual había sido una posibilidad real. De hecho, la astucia que siempre había caracterizado a Jacob, ahora llamado Israel, se hace evidente cuando le da a entender a Esaú que él y su familia se unirán a él en Edom. Yo diría que eso fue un engaño. Y una vez que Esaú y sus tropas se fueron, Jacob cambió el rumbo y se dirigió hacia el noroeste, casi de vuelta al lugar donde tuvo el combate con el ángel, a una tierra que eventualmente se convertiría en el territorio de su hijo Gad. Se detuvo allí, al parecer por un par de años, y llamó a ese lugar Sucot, que significa cabañas o chozas o refugios, ya que construyó unos refugios para su familia y algunos animales de forma temporal. Este no era el sitio en donde tenía la intención de asentarse. Después de un tiempo del cual no tenemos detalles, la tradición hebrea dice que fueron 18 meses, Jacob se trasladó a Sichem o Siquem, el mismo lugar al cual llegó su abuelo Abraham, cuando entró por primera vez a Canaán. Noten que una vez más la historia se repite. Pero este sitio estaba muy cambiado desde la época en que Abraham y Sara acamparon en sus hermosos terrenos.
En ese entonces no había ciudad, ni siquiera un pueblo. En el momento en el que Abraham estuvo allí, esto era solo un lugar. Ni siquiera se habría llamado Siquem en aquella época. Quiero darles un pequeño consejo sobre cómo entender la Biblia, especialmente cuando se trata de nombres de lugares. Si ustedes y yo fuéramos a hablar sobre los indios Chumash que habitaban en la cuenca de Los Ángeles, mucho antes de que llegaran los mexicanos, para ustedes no sería un problema que yo me refiriera a este sitio como Los Ángeles, tal como lo acabo de hacer. Pero ciertamente no se llamaba Los Ángeles en aquellos días. Y estoy seguro de que ustedes lo saben. Es simplemente una forma de hacerles saber de qué lugar estoy hablando, ya que ustedes saben dónde queda la ciudad de Los Ángeles. Pasa lo mismo con la Biblia. Las escrituras que estamos leyendo se escribieron por primera vez como un documento completo en la época de Moisés. Por lo que aquí se estaba mirando hacia atrás en el tiempo, unos 500 o 600 años en el pasado. En la época de Moisés, Siquem era una ciudad bien establecida y ampliamente conocida. Por tanto, cuando se nos dice en Génesis que Abraham llegó a Siquem, era simplemente una forma fácil y habitual de identificar el lugar, usando términos contemporáneos. De hecho, debido a que los diversos libros del Antiguo Testamento se escribieron en un lapso de unos 1000 años, los nombres de las ciudades y los lugares iban y venían. Los nombres cambiaban. Los lugares y las ciudades pueden haber tenido un nombre en los libros más antiguos, y luego de cientos de años en el futuro, se les llamaba de otra manera. Por tanto, encontraremos que un mismo lugar tiene 2 o más nombres en la Biblia, porque a veces están hablando del nombre actual y otras veces hablan de un nombre anterior, pero a fin de cuentas es el mismo lugar. En la época de Jacob, ya se había construido una ciudad amurallada llamada Shichem, y allí él compró un terreno a los hijos del rey de Shichem, el rey Hamor. Este rey pertenecía a una de las muchas tribus de Canaán, y su tribu en particular era la de los heveos. También vemos aquí que la ciudad llevaba el nombre de uno de los hijos del rey Hamor, Shichem. En lugar de habitar dentro de las murallas de la ciudad, Jacob plantó sus tiendas bien lejos de ellas. Él era un pastor, por lo cual vivir dentro de una ciudad no era algo que él elegiría. Sin embargo, el estar cerca de la ciudad le brindó la oportunidad de hacer un tratado de seguridad mutua para la protección de su familia y tener fácil acceso a productos básicos para la vida. La cantidad que pagó por esa tierra fuera de las murallas de la ciudad es importante porque se registra que efectivamente compró la tierra y además que pagó un precio adecuado por ella. De esa forma no podría ser acusado de engañar al rey. En principio esto funcionaba de la misma manera que la compra que hizo Abraham de la cueva de Macpela, cerca de Hebrón, como lugar de sepultura. Se proporcionan todos los elementos para que no se pueda debatir la propiedad permanente del lugar. Esto resultaría ser muy importante más adelante, pues se nos dice en Génesis 48 que Jacob le heredó a José esta parcela de tierra en particular. Además, José inicialmente fue enterrado allí, después del Éxodo, ya que los israelitas trajeron sus restos con ellos, aunque aparentemente sus huesos fueron trasladados más tarde a otro lugar. Lo que es más interesante aún es que en el futuro, en ese pequeño pedazo de tierra justo a las afueras de las murallas de Siquem, Yeshua demostraría un principio por el cual la mayoría de nosotros debería estar agradecido. Haremos una pausa para leer una parte de esa historia, aunque no toda. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1333. Juan capítulo 4,
Leeremos los primeros 14 versículos. Cuando Yeshua se enteró de que los parushim, es decir, los fariseos, habían oído que él hacía y bautizaba más talmidim, o discípulos, que Yohanan, Juan, aunque Yeshua mismo no bautizaba, sino sus discípulos, Yeshua salió de Judá y partió de nuevo hacia Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sichem, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. El pozo de Jacob estaba allí, así que Yeshua, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Yeshua le dijo, «Dame un poco de agua». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer de Samaria le dijo, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, una mujer de Samaria?» Porque los judíos no se asocian con personas de Samaria. Yeshua le respondió, «Si tú conocieras el don de Dios y quién te dice, dame un poco de agua, entonces le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva». Ella le dijo, «Señor, no tienes un cubo y el pozo es hondo. ¿De dónde obtienes esa agua viva? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo, del cual bebió él, y también sus hijos y su ganado». Yeshua respondió, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Por el contrario, el agua que le daré se convertirá en una fuente de agua dentro de él, que brota para vida eterna». Noten que en ese momento de la historia, a Sichem, o Siquem, se le conoce por otro nombre en algunas Biblias. Eso no pasa en la Biblia completa judía, pero en algunas Biblias dice que Siquem se llamaba Sicar, por lo que hay dos nombres para el mismo lugar. Y aquí, en el mismo pozo que cavó Jacob para darle agua a su familia y sus animales, ocurre el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. ¿No les parece interesante? A la primera persona no judía a la que se le ofreció que bebiera del agua viva que trae la vida eterna fue una mujer, que aparte era samaritana, y por ello despreciada. Dos cosas impensables. Y esto ocurrió en el primer lugar en donde se asentó Jacob, Israel, cuando regresó a la tierra prometida desde Mesopotamia. Por cierto, hoy día Sichem está en Cisjordania y lleva el nombre árabe de Nablus, y los palestinos afirman que ellos siempre han poseído esa tierra. Pensando que había llegado al lugar que probablemente sería el hogar nuevo y permanente de su clan, Jacob, ahora llamado Israel, erigió un altar y lo llamó El Elohe Yisrael. Estas palabras en hebreo significan el Dios de Israel. Sin embargo, no se quedarían allí por mucho tiempo. Pasemos a Génesis 34. Abran sus Biblias en Génesis 34, en la página 37 si tienen la Biblia completa judía. Génesis capítulo 34 y lean conmigo. Una vez, Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las jóvenes de la localidad, y Sichem, hijo de Hamor el Heveo, el gobernante local, la vio, la agarró, la violó y la humilló. Pero en realidad se sintió fuertemente atraído por Dina, la hija de Jacob. Se enamoró de la joven y trató de ganarse su afecto. Sichem habló con su padre Hamor y dijo, «Consígueme a esta muchacha, quiero que sea mi esposa». Cuando Jacob oyó que él había deshonrado a su hija Dina, sus hijos estaban con el ganado en el campo, así que Jacob se contuvo hasta que llegaron. Hamor, el padre de Sichem, salió a donde Jacob para hablar con él, justo cuando los hijos de Jacob venían regresando del campo.
Cuando oyeron lo sucedido, los hombres se entristecieron y se enojaron mucho por el agravio que este hombre había cometido contra Israel al violar a la hija de Jacob, algo que simplemente no se hace. Pero Hamor les dijo: «El corazón de mi hijo Sichem anhela a vuestra hija. Os ruego que se la deis por esposa. Enlazaos con nosotros en matrimonios. Dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras para vosotros. Moraréis con nosotros, y la tierra estará a vuestra disposición. Habitaréis, haréis negocios y adquiriréis posesiones aquí». Entonces Sichem dijo al padre y a los hermanos de ella: «Aceptadme, y os daré todo lo que me digáis. Pedid la dote que queráis, y yo pagaré lo que me digáis. Solo dejadme que me case con la joven». Los hijos de Jacob respondieron a Sichem y a Hamor su padre con engaño, porque ese hombre había deshonrado a su hermana Dina. Ellos les dijeron: «No podemos hacer tal cosa, porque sería una vergüenza dar nuestra hermana a un hombre que no ha sido circuncidado. Solo con esta condición consentiremos en lo que pedís, si os hacéis como nosotros, circuncidándose todo varón de entre vosotros. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos a vuestras hijas para nosotros, y moraremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no hacéis lo que os decimos y no os circuncidáis, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos». Lo que dijeron les pareció razonable a Hamor y a Sichem, hijo de Hamor, y el joven no tardó en hacer lo que se le pedía, a pesar de que era el miembro más respetado de la familia de su padre, por lo mucho que quería a la hija de Jacob. Hamor y Sichem, su hijo, llegaron a la entrada de su ciudad y hablaron con los líderes. «Estos hombres están en paz con nosotros. Dejad, pues, que moren en la tierra y hagan negocios en ella, porque, como podéis ver, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos a sus hijas como esposas para nosotros, démosles nuestras hijas. Pero ellos consentirán en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo con esta condición: que todo varón de entre nosotros sea circuncidado, como ellos mismos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado, sus posesiones y todos sus animales? Solo consintamos en hacer lo que piden y morarán con nosotros». Todos los hombres que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Hamor y a Sichem su hijo. Así que todo varón fue circuncidado, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Al tercer día después de la circuncisión, cuando estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus espadas, entraron audazmente sobre la ciudad y mataron a todos los varones. Mataron a Hamor y a su hijo Sichem con sus espadas. Sacaron a Dina de la casa de Sichem y se fueron. Entonces los hijos de Jacob vinieron sobre los cadáveres de los que habían sido masacrados y saquearon la ciudad como represalia por deshonrar a su hermana. Tomaron sus rebaños, vacas y asnos, y todo lo demás, ya fuera en la ciudad o en el campo, todo lo que poseían. Tomaron cautivos a sus hijos y esposas, y saquearon todo lo que había en las casas. Pero Jacob dijo a Shimón y Leví: «Me han causado problemas al hacerme abominable entre los habitantes locales, los cananeos y los fereceos. Como mis hombres no son muchos, ellos se aliarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa». Ellos respondieron: «¿Debíamos dejar que nuestra hermana fuera tratada como una ramera?». Bien. Dina, la hija de Jacob y Lea, tenía alrededor de 15 años, según la mayoría de los historiadores bíblicos. Y se nos dice que un día ella fue a la ciudad para ver o para visitar a unas jóvenes de la localidad. La palabra hebrea para ver es ra'á, que implica el deseo de participar, explorar o aprender algo en el sentido intelectual. Según Josefo, ella fue para participar en una de las muchas fiestas paganas que celebraban los heveos. Sichem, el hijo del rey, vio a Dina y, atraído por lo que vio, la violó.
Toda la historia transmite la impresión de una joven ingenua y tonta que se mete en una situación que la supera, desencadenando así una serie de eventos que están más allá de su capacidad juvenil para reconocerlos como peligrosos y mucho menos para controlarlos. Debemos entender que Dina ya era una joven en edad de casarse y era virgen, y nunca se le habría permitido ir sola a una ciudad. El hecho de que ella hiciera algo así fue un acto flagrante de rebeldía que trajo consecuencias terribles. Al parecer, el hijo del rey sentía una fuerte lujuria por Dina, por lo que su pasión superó su sensatez. La Biblia dice que él la amaba, pero las Escrituras en realidad solo están describiendo lo que pasó desde el punto de vista de él. Un hombre enamorado de una mujer no la tomaría por la fuerza, ni usando el engaño. Pero él, como príncipe, sentía que podía hacer lo que quisiera, incluso si esto excedía todas las normas culturalmente aceptadas. Y ciertamente, ninguna mujer se atrevería a rechazar las proposiciones del hijo del rey. En cualquier caso, el príncipe deseaba casarse con Dina, por lo que su padre, el rey, va a hablar con Jacob, quien ya había sido informado de la violación de su hija. Al mismo tiempo, los hijos de Jacob, quienes estaban en los campos, se enteraron de lo ocurrido y, enfurecidos, se regresaron todos juntos a las tiendas. El rey se dirigió a Jacob y a sus hijos para explicarles que él y su hijo deseaban enmendar las cosas casando a su hijo con Dina. Esto formaría la unión mediante el matrimonio entre sus pueblos y con el tiempo serían un solo pueblo. Aquí hay muchas cosas que podemos analizar, pero solo quiero señalar un par de ellas. Lo primero es que el rey de Siquem intentó reparar esta situación lo más rápido posible, y esto demuestra que actuó sabiamente y que él no era un monarca típico de la época. Desde hace tiempo se ha sospechado que la ciudad de Siquem no solo estaba ocupada por los heveos, sino por varias tribus. Probablemente Hamor gobernaba sobre una confederación de tribus, lo cual requería mucha diplomacia para que pudiera mantener su poder. Y segundo, debemos entender que el reino de Siquem era bastante grande. La ciudad de por sí, en tiempos de Jacob, era básicamente la sede del gobierno sobre un área muy extensa. Aunque la ciudad en sí no era particularmente grande, la extensión territorial sobre la que gobernaba sí lo era. Registros antiguos de Acadia y Egipto nos hablan de que el reino de Siquem comprendía un área de unos 2.600 kilómetros cuadrados, que comenzaba un poco al sur de Jerusalén y se extendía bien al norte hasta Megiddo. No hay duda alguna. El rey y el reino que vemos en este pasaje son los mismos que describen esos registros antiguos. Estamos hablando de Siquem. Hamor era más un jefe que un rey y tenía que ser políticamente hábil para dirigir su diverso reino. En las últimas palabras del verso 7, leemos que este incidente, esta violación a una virgen, era algo que no se debía hacer. Lo que había ocurrido aquí era ilegal en el Medio Oriente y requería que el hombre compensara a la familia de la joven porque ahora ella estaba arruinada. Intentar encontrar un esposo para una joven que había perdido su virginidad era casi imposible. Y unos pocos versos después vemos que el rey ofreció una compensación que excedía por mucho la dote que se acostumbraba a pagar por la novia, en este caso Dina, no por un sentido de responsabilidad, sino porque estaba legalmente obligado. Pero lo que realmente enfureció a los hijos de Jacob fue que el rey ni siquiera mencionó el crimen que su hijo cometió contra Dina. Era como si nunca hubiese sucedido. Además, Dina estaba siendo retenida
como rehén dentro de la ciudad, lo cual sin duda fue la razón por la que el rey sintió la suficiente valentía como para confrontar a Jacob de esa manera tan displicente. En la narrativa que sigue, no leemos que Jacob le responda al rey, sino que son los hijos de Jacob quienes ponen las condiciones a la solicitud del rey. Ellos dijeron que el rey, sus hijos y toda su familia y todos los varones de la ciudad debían ser circuncidados antes de que Dina pudiera casarse con Siquem. ¿Por qué todos los hombres tenían que ser circuncidados? Porque estaba prohibido que alguien fuera miembro de Israel sin estar circuncidado, ya que en esencia eso fue lo que el rey dijo que iba a pasar al final, es decir, que los dos pueblos, el suyo y el de Jacob, se unirían, pero no podrían hacerlo sin someterse a los términos del pacto abrahámico, pues para ser miembro del pacto abrahámico se requería la circuncisión. Pero todo esto era una artimaña, pues tenían sed de sangre en su mente. Estaban empleando lo que habían aprendido de su padre Jacob, ahora llamado Israel, el engaño. Sabían muy bien lo que experimentaban los varones adultos de la antigüedad después de ser circuncidados: mucho dolor, infecciones, malestares y debilidad por varios días. El rey Hamor no era mejor hombre que Jacob. Él convocó una reunión pública y les dice a los varones de la ciudad que quiere que todos sean circuncidados para que estos dos pueblos puedan unirse. No habrán estado muy entusiasmados con la idea, ya que en aquellos días la circuncisión de un adulto era un proceso bastante arduo. Así que él lo hace sonar como si fuera algo bueno para ellos. Pero principalmente es con el propósito de acumular riquezas para sí mismo, pues en el versículo 23 leemos que el rey le dice a los hombres de la ciudad: ¿no serán nuestros sus ganados, sus bienes y todos sus animales? Pero no es verdad. Todo eso sería de él. Este jefe de tribus argumentó de forma elocuente a favor de su punto de vista y dijo: estas personas son nuestros amigos, un término que indicaría que ya existía un tratado entre Siquem y los israelitas. Y, por lo tanto, rechazar los términos de Jacob sería un agravio. En el versículo 24 se nos dice que todos los varones de Siquem fueron circuncidados, y 3 días después, cuando su incomodidad llegó al punto máximo y la infección comenzó, los hermanos Simeón y Leví recorrieron la ciudad para matar a todos los hombres, quienes estaban en ese momento incapacitados, y esto incluyó matar al rey y a su hijo. También rescataron a Dina. Y después de que Simeón y Leví terminaron de asesinar, los otros hijos de Jacob se les unieron para saquear la ciudad, que ahora estaba indefensa. No solo tomaron posesiones, también tomaron personas. En aquellos días, este modo de operar era común. La toma de personas añadía fuerza y poder a la propia tribu. Entendamos algo. Fueron las tribus de Simeón y Leví las que salieron a matar a todos los varones. Los hombres, Simeón y Leví, los lideraron, pero para este momento ya tenían varios siervos varones y quizás 1 o 2 hijos que tomaron parte en esto. Sospecho que algunos hombres de otras tribus participaron también, porque unos pocos hombres no bastarían para matar a todos los habitantes de un pueblo. Y sospecho que se hizo al estilo guerrillero, casa por casa, de modo que nadie se enteraba hasta que llegaba a su propio fin. Cuando Jacob se enteró de lo que habían hecho sus hijos, se sintió afligido y furioso, y les dijo que él se había convertido en algo abominable para los cananeos y los fereceos, debido a las acciones de ellos. Se cree que los fereceos no son una tribu específica, sino un nombre general o una categoría para un grupo de tribus sin nombre que habitaban en las colinas de Canaán, pero ciertamente eran de origen cananeo. Recordemos que los heveos, quienes eran la tribu gobernante de Siquem, eran una entre muchas tribus que emanaron de Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé. Es decir, todos estaban interrelacionados y quizás también tenían un tratado de protección mutua entre ellos.
Jacob le dijo a sus hijos que por haber hecho esto, muchas tribus vendrían contra ellos y no tendrían posibilidad de ganar porque los superaban en número. Pero sus hijos aún no se arrepentían de su acción. Para ellos, todo se trataba de vergüenza y honor. Dina ha sido deshonrada. Y la única manera en la que el clan de Jacob podría recobrar su honor era matando a todos los involucrados. No está claro de por qué pensaron en matar a la gente inocente del pueblo. Quizás sería por la ira que los cegó. Más adelante, Simeón y Leví cosecharán lo que sembraron. Ellos serán avergonzados públicamente, perdiendo así su honor por su sed de sangre y violencia sobre gente inocente. En Génesis 49, cuando Jacob estaba en su lecho de muerte, repartiendo bendiciones que resultarían ser proféticas a cada uno de sus hijos, Simeón y Leví escucharon esto. Simeón y Leví son hermanos. Sus espadas son instrumentos de violencia. No entre mi alma en su consejo, que mi gloria no se una a su asamblea, porque en su ira mataron hombres, y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita sea su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dispersaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Resulta interesante que la tribu de Leví se convertiría en sacerdotes y en cuidadores del templo. Sus dos labores principales serían como carniceros de animales sacrificiales y guardias armados del templo y sus alrededores, y ambos son trabajos sangrientos y violentos. Los levitas no recibirían tierras en la repartición de territorios en la tierra prometida. En cambio, estarían dispersos por cada uno de los 12 territorios tribales. A Simeón se le otorgaría un pequeño territorio rodeado por Judá. Y fue una de las primeras tribus en ser absorbida por otra tribu israelita. Y esa tribu fue Judá. Antes de pasar al capítulo 35, quisiera abordar un asunto importante. Dios no iba a permitir ese matrimonio entre Dina y Siquem. Eso simplemente no iba a pasar. Él no iba a dejar que los hebreos se mezclaran con estos paganos. No hay indicios de que a Jacob le agradara la idea tampoco. De hecho, no hay señales de que a sus hijos les pareciera una buena idea, pues su único objetivo al aparentar que estaban de acuerdo con la propuesta era encontrar la manera de vengarse. El efecto de unir la familia de Jacob o de Israel con la de los heveos, la familia del rey Hamor, habría sido el de reunir aquello que Dios había dividido y separado. Eso habría unido el linaje bendito de Sem, el linaje de Jacob, con el linaje maldito del nieto de Cam, Canaán, el linaje de Hamor. Nada habría complacido más a Satanás. Estudiaremos el capítulo 35 en la próxima lección. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.